Me la han pedido, me la preguntaron y vamos a hacerlo. Vamos a hacer 10 discos que me cambiaron la vida. Y no son los 10 discos que me cambiaron la vida. Hay muchos otros discos que en un momento dado tuvieron una influencia enorme en mí. Son los 10 primeros de los que me acordé. Los 10 de los que me acordé primero. Y ahorita mismo que lo pienso, por ejemplo, el disco de Real de 14 donde viene el Quinqué, es un disco que me cambió la vida, me cambió la visión del rock en español por completo. Pero bueno, ese queda fuera. Vamos a empezar. Sgt. Pepper's, a ver, esperen que aquí había algo que no debía estar aquí. Sí, exactamente esto. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967, yo tengo 12 años, es el primer disco que compro con mi dinero y me asombra profundísimamente porque no se parece a nada de lo que yo había oído jamás antes. Y era una época en la que yo me empezaba a independizar por la vía del patinaje sobre hielo. Yo tenía excelentes notas en la escuela hasta que descubrí el patinaje sobre hielo. Decía yo que mi madre era dependiente de comercio, ella tenía una tienda llevaba una tienda de muebles enfrente de lo que hoy es el Liverpool de Polanco para los mexicanos. Era la pista hielo Polanco, todo ese terreno. Entonces yo llegaba de la escuela, dejaba mis libros en la tienda de mi mamá, cogía mis patines, luego ya no lo cogía, cuidado, lo estoy diciendo en español, el de España, y se van a escandalizar mucho. Tomaba yo mis patines, agarraba mis patines, echaba mano de mis patines y me iba. Luego ya tenía yo casillero en la pista, cuando había dinero lo podía pagar. Entonces te ibas a la pista, te ponías los patines, estabas ahí a partir de las 3 de la tarde hasta que cerraban a las 9 de la noche, ¿no? Te echaban, o había partido de hockey. Y pasé como 3 o 4 años así. Y entonces bueno, mis notas sufrieron bastante en la secundaria. Y esto fue antes de la secundaria. Esto fue en 1967, porque ya estaba yo en la pista de hielo. Y la pista de hielo abajo había una tienda de discos. Cuando obtuve mi primer dinero que me gané como guía de turistas, porque como sabes inglés, tú tienes que pasear al primo Harry, y el primo Harry me dio $20, creo, $10. Fui a comprar Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y la semana pasada hablé ampliamente de esto. Dedicado a Antonio Machado, poeta. Cuando eres rockero, en la época de la máxima rebeldía de la música, antes de que termine la guerra de Vietnam, en la psicodelia, en el rock heavy ya se fueron los Beatles, pero está Led Zeppelin y Deep Purple, pero al mismo tiempo amas la poesía en español, este disco viene a ser importantísimo porque te marca puntos de encuentro. Durante mi época juvenil, más adolescente, mis principios de mi adolescencia y debido a mi familia, que es una cosa horrorosa, para mi familia el rock tenía que ser enemigo de la música clásica. Yo ya sabía que no lo era, pero el rock tenía que ser enemigo y era inaceptable relacionarlo con la cultura. Eran como mundos distintos, la cultura y la música en general no se llevaban. Pero Antonio Machado, gracias a Serrat, se llevaba con la música y además la principal canción de este disco, Cantares, era facilísima en guitarra y a los 16 años me la aprendí en guitarra era más fácil aprenderse eso que rock porque además te lo enseñaban más los amigos cercanos. Entonces me cambió radicalmente la vida. On the Threshold of a Dream del Moody Blues, grupo que musicalmente es de un nivel impresionante, que yo no sabía que el rock podía alcanzar esos niveles cuando me enfrenté por primera vez a este disco. Y además empieza con un poema del baterista, cuyo nombre por supuesto he olvidado, no he olvidado, no me acuerdo de su nombre en este momento. Un poema maravilloso, absolutamente de ciencia ficción, con música, no con música, con efectos electrónicos, basado en el Pienso y luego existo de Descartes. Y el disco me impresionó enormísimamente, me impresionó la flauta, porque tú dices una flauta en el rock, como una flauta en el rock. Yo no sabía que existía Jethro Tull todavía, luego llegamos allá, y sin embargo la flauta fue uno de los elementos clave de la música de Moody Blues, y me impresionó enormemente. Songs of Leonard Cohen. Este fue el primer disco del que yo tuve noticia de Leonard Cohen, y escuché Like a Bird on a Wire. Me acuerdo el día que lo oí.
Me acuerdo dónde estaba. Estaba en casa de la novia de un amigo mío, novia que por supuesto me gustaba, por cierto. Cosa que nunca funciona bien, esas cosas son horrorosas cuando uno es adolescente, pero bueno. Y pusieron esto, y pusieron Like a Bird on a Wire. Y yo quedé absolutamente enloquecido porque era un tipo, otra vez, un tipo de aproximación a la música que nunca había oído, con un tipo que cantaba en barítono bajo. Que yo vivía en un mundo de tenores y contratenores que usaban los registros de Geddy Lee y del cantante de Led Zeppelin, por supuesto, cuyo nombre acabo de olvidar. Había que cantar muy agudo. Y yo era barítono, soy barítono nasal. Siempre quise ser bajo, pero nunca lo pude ser. Uso la nariz para hablar. Si no usara la nariz para hablar, hablaría así. Este es mi tono de voz normal. El problema es que resueno con la nariz y entonces mi tono de voz normal nunca lo uso. Pero lo quería usar para cantar, pero nadie cantaba nada así, salvo Leonard Cohen. Aparte, sus letras siempre me parecieron de lo más elaborado de la historia de la música. Y esto es Bach, Tartini y Vivaldi por el dueto de padre e hijo David e Igor Oistrakh. Mi padre adoptivo era violinista, o quiso ser violinista, estudió violín. Y en casa dejó, de las pocas cosas que dejó, estaba este disco. Por cierto, una de las razones por las que yo me dediqué a lo que me dio la gana fue porque mi padre adoptivo, que para nos, como el violín no era un futuro adecuado, dejó el violín para hacer dinero. Adivinen cuánto dinero hizo, ninguno. Adivinen si siguió con el violín, tampoco. Entonces yo dije, yo nunca voy a hacer lo que hizo mi padre, o sea, yo me voy a dedicar a lo que yo quiero, la literatura, la música, el periodismo, whatever. Y si fracaso, por lo menos fracasé haciendo lo que quiero, porque eso de fracasar haciendo algo que no te gusta, como era ser agente de ventas, que era mi padre, pues es jodidísimo. Entonces no lo hice. Y de las cosas que dejó mi padre era esto. Y de Tartini y Vivaldi lo que hay allí es maravilloso, pero el doble concierto, el concierto para dos violines de Bach que hay en este disco, lo oía yo obsesivamente desde los 6 años. Hoy en día oigo una versión distinta del doble concierto de Bach y sé dónde están haciendo diferente, o están fraseando diferente los violines, o están cambiando el ritmo, o están cambiando, o está más alta o más baja la orquesta, porque para mí esta es la interpretación perfecta, y es la interpretación que tengo fijada prácticamente nota a nota en la cabeza, y ha marcado mi vida y mi amor por Bach. Blue Valentine de Tom Waits. Blue Valentine de Tom Waits me abre la vista a un rock absolutamente sucio, callejero, de barrio, de perdedores. Y el rock de perdedores es importante porque la mayoría lo somos. Y porque tenemos que exaltar a los perdedores, porque los ganadores ya ganaron. Tenemos que hacer la fanfarria para el hombre común, que es una cosa que quiero hacer hace tiempo aquí, no tengo nunca tiempo. Pero cuando hace cosas como... y ahora se me olvida, no me acuerdo qué nombre de avenue, qué nombre de avenida es una de las canciones, o la otra, de la carta de amor de una prostituta de Minneapolis. Tom Waits me abre un mundo de posibilidades narrativas del rock que me cambió la vida también. Queen, A Day at the Races. Cuando escuché por primera vez Somebody to Love, casi me echo a llorar. Primero que nada, voces en el rock, armonías vocales en el rock, pocas había habido, las de los Beatles, pero no eran demasiado desarrolladas. Y por otro lado era la época disco, hijos míos, no saben, era como el reggaetón. La música de moda, que hoy no tiene ninguna relevancia, hay 2 canciones de las que se acuerda más o menos la gente, I Will Survive y creo que otra, no tiene, para los años que ocupó y las horas que ocupó y la cantidad de discos que ocupó la música disco, era horroroso. Y nos estaban salvando 3 grupos además con nombre de estados de los Estados Unidos, Boston, Kansas y Texas. Y Texas ni siquiera era de Texas, era Charlene Spiteri, que es escocesa. Y en ese momento aparece Queen, y yo en el automóvil de mi primo Jaime, a quien nunca soporté, ni él a mí. Entonces ya teníamos una relación diplomática perfecta, ¿no? Yo no te aguanto, tú a mí tampoco, perfecto. En el auto de mi primo Jaime escuché Somebody to Love y dije, esto es la repera. Y efectivamente a partir de ese momento soy fan de Queen y de todo lo que hicieron. Cheap Thrills, estábamos en casa de un amigo mío, del primo de un amigo mío, de un queridísimo amigo mío, cuando dijo él, tengo esto que se podría oír fumando marihuana. Y yo, ya, pero yo no fumo. No, pues yo tampoco tengo, entonces no vamos a fumarla, pero oímos esto. Bueno,
y oímos eso. Y dije yo, nunca en mi vida había oído una voz así, nunca en mi vida había oído un abordaje así de absolutamente nada dentro de la música. Luego me enteré que era más blues que rock, pero desde ese momento y hasta el día de hoy soy un fan absoluto de Janis Joplin. Y ya casi terminamos, estamos muy cerca. Jethro Tull, demasiado viejo para rock and rollear, demasiado joven para morir. La flauta, la aproximación folk, porque finalmente pocos discos después haría discos claramente de folk como Songs from the Woods o el Midnight Horses, creo que se llamaba, no me acuerdo qué Horses, el siguiente después de Songs from the Woods. La flauta, la fuerza, la guitarra, todo me presentaba también una faceta absolutamente nueva del rock y la idea de que uno podía llegar a ser demasiado viejo para el rock, que en aquel momento preocupaba. Yo escribí un cuento, lo he contado muchas veces, de un grupo de viejecitos dando su último concierto a donde no iba prácticamente nadie. Entonces tenían que poner una cinta grabada de multitudes, así como en un estadio, para que no pareciera que estaban 5 viejitos ahí de pelo largo pero blanco, tocando ante 4 otros viejecitos que se habían quedado en el viaje, ¿no? Que afortunadamente no pasó, pero me lo hizo pensar muy claramente de mi futuro también el señor Jethro Tull. Y esto nos lleva directamente al último disco que me ha cambiado la vida, que es Queen of the Murder Scene de The Warning, y que me dijo que también ahora a estas alturas, cuando los que somos demasiado viejos no somos demasiado viejos para rock and rollear, somos solo demasiado viejos, tampoco se es demasiado joven para rock and rollear y hacerlo extraordinariamente bien. Y por lo tanto, las multitudes que hoy están oyendo The Warning, y acabo de verlas abriéndole a 3 Days Grace en Berlín, creo que en Berlín, no me acuerdo, en algún lugar. He estado viendo algunos de los vídeos de la gira por Europa, que no voy a poder ver yo, de The Warning, y ves un estadio entregado. 3 niñas de 23, 20 y 18 años, que no son niñas, 3 mujeres de 23, 20 y 18 años, 23, 21 y 18, y no son, muchos de ellos son estos viejecitos del pelo largo, blanco, y muchos son gente muy muy joven. Y como el rock sigue, yo soy perfectamente feliz. Estos son 10 discos que me han cambiado la vida de una u otra forma.